Hola amigos, en esta ocasión les enseñaremos a cómo programar el juego del ahorcado en el programa de MATLAB. A continuación comenzaré por presentar a mis compañeros de grupo, Roberto Orbe, Jordan Caiza y mi persona, Leonardo Hualpa. Hola Inge, y compañeros de la PUCE, a continuación detallaremos lo más claro posible el programa. Empezaremos por crear una carpeta con todas las imágenes que deseemos usar para animar el juego. En este caso usamos números para identificarlos de mejor manera. A su vez, descargaremos audios para cuando una persona acierte o falle en el juego, de igual forma cuando gane o llegue a perder en este. Y como añadidura, crear un documento de texto con las palabras a adivinar en el juego. A estas las guardamos como palabras, estas deben estar en forma de lista y en minúsculas. Ahora pasaremos a la aplicación de MATLAB. Ponemos en comando CLC, para limpiar la ventana de comandos, luego clear para limpiar el workspace. En una variable C1 la igualamos a 0 para ir almacenando los aciertos. En una variable C2 iremos almacenando los errores. En una variable bit con el comando import data importaremos las palabras a MATLAB. Después en una variable t obtenemos el número de palabras que hay en la variable bit. En una variable con los comandos round y random escogemos un número aleatorio de 1 hasta el obtenido en la variable t. En una variable p, almacenamos la palabra escogida de la variable bit. En una variable L, primero con el comando char, convertimos a cadena la palabra almacenada en p, después con el comando length, obtenemos el número de letras de la palabra. Después en una variable s, la declaramos vacía poniendo dos apóstrofes. Iniciamos un ciclo for, con i desde 1 hasta l, que es el número de letras de la palabra. Dentro del ciclo en la misma variable s, se va a ir ocultando todas las letras de la palabra. Con el comando sprint, f entre paréntesis, ponemos la expresión tanto porcentaje seguido de una s, esto entre apóstrofes que indica que se trata de un sprint. Seguido entre apóstrofes, un guión bajo que indica que con este símbolo se ocultarán la palabra, puede usarse otro símbolo, cerramos corchetes y cerramos el ciclo. En una variable pop, abrimos un control de interfaz de usuario con el comando u, y control. Entre paréntesis, ponemos argumentos, entre apóstrofe seguido de los valores, primero ponemos los argumentos de estilo y texto por defecto, o sea sin valores, ponemos 3 puntos para indicar continuidad. En el argumento de string, ponemos la palabra oculta, en el argumento posición, posicionamos la palabra en la esquina izquierda superior, en el tamaño de fuente lo ponemos en 20 para alcanzarlo a ver, cerramos el control en una variable inicio, y cargamos nuestra primera imagen con el comando inread, poniéndola entre paréntesis. No olvidemos ponerle la extensión de la imagen, que en este caso es JPG. Con el comando inshow, mostramos la imagen que se encuentra en la variable inicio. Abrimos un ciclo while, que significa mientras, entonces decimos que mientras C1 sea menor que L y C2 sea menor que 10, que son los intentos en este ciclo, comparamos los aciertos y errores con L y 10. En una variable LE con input de LG, desplegaremos una ventana donde ingresaremos las letras entre paréntesis, primero pondremos entre llaves el texto que nosotros queramos que aparezca, seguido ponemos el título de la ventana, seguido ponemos los renglones del editext, en este caso de 1, después entre llaves ponemos dos apóstrofes, para que allí se almacene la letra que pongamos. En la misma variable, con el comando lower, convertimos la letra que ingresamos en minúscula y con char convertimos a cadena o carácter. En una variable b, con el comando strfind, tenemos la posición de la letra en la palabra almacenada en la variable p seguidamente, iniciamos un condicional if, decimos con el comando isempty, que si la letra ingresada existe en la palabra continúe con el proceso. Sustituimos los guiones que están en las posiciones del vector b, si es una o más letras iguales, estas posiciones toman el valor de la variable le. Seguidamente iniciamos un condicional if else, y le decimos con el comando isempty, que si la letra ingresada existe en la palabra continúe con el proceso. Sustituimos los guiones que están en las posiciones del vector b, si es una o más letras iguales, esas posiciones toman el valor de la variable le, seguidamente cargamos un sonido, primero entre corchetes ponemos la y y fs, separados por comas que son los datos muestreados del audio. Con el comando audio read, cargamos el audio que ponemos entre paréntesis resaltado en apóstrofes con el nombre del audio y su extensión mp3.
Con el comando sound, reproducimos el audio que se encuentra en las variables y y fs, encerradas entre paréntesis. Volvemos a abrir otro control de interfaz con el comando u, y control. En la variable C1, almacenamos en la misma variable C1, más el número de vectores en B, puede ser una o más letras, como podemos notar allí almacenamos los aciertos. Como seguimos en la estructura de control de if, ponemos el siguiente argumento else, en este ponemos la variable C2 igualada a la misma variable C2 más 1, es aquí donde almacenamos los errores. Abrimos una estructura de control conocida como switch case, en donde para una sola variable tendremos varios casos. Entonces ponemos seguido de switch, la variable C2, después del argumento case ponemos el caso para cuando C2 valga 1, ahí cargamos un sonido de fallo, para cuando tengamos nuestro primer error con la misma síntesis que vimos hace rato, igualmente cargamos la primera imagen del ahorcado. Del mismo modo, para el segundo fallo cargaremos el mismo audio con una imagen diferente. De esta forma repetimos el mismo proceso con los diferentes casos que nos podamos encontrar, ya que tenemos hasta 8 intentos para cometer errores. Después, cerramos a todas las estructuras. Finalmente en una estructura de if imponemos la condición de que cuando los aciertos almacenados en C1 sea igual al número de letras de la palabra en L, se reproduce un sonido de ganador y una imagen final, y cerramos la estructura. Para realizar la exportación de las estadísticas del juego, vamos a realizar un bucle for, en donde vamos a utilizar la variable de i igual 1, 10, y la variable c2 que era la variable de los errores. Y no se olviden de poner end para el for. A continuación vamos a utilizar dos veces el comando fprintf, entre paréntesis la siguiente expresión, la primera, i2 y la segunda c2, 10, esto ya que es lo que utilizamos en la parte de arriba para el bucle for. Después crearemos la variable estadísticas, que va a ser un vector. En la primera columna tendrá la siguiente expresión i2, y en la segunda columna es c2, 10. Por último, y para poder exportar un dato en forma de texto, tenemos que crear la variable archivo igual fopen, y entre paréntesis la expresión estadísticas, txt y w estadísticas, es porque creamos esta variable acá arriba, y txt es el tipo de archivo que vamos a crear, w son los permisos que va a tener este archivo, esta es w de ítem. Luego tenemos que escribir el comando fprintf, y entre paréntesis archivo ya que es la variable que creamos, y con el signo de porcentaje escribimos f%f, esto es para que el archivo se nos creen con dos columnas, y por último escribimos la palabra estadísticas, que son los datos que va a tomar el archivo, y ya para finalizar se usa el comando fclose y entre paréntesis archivo para que se cierre el archivo con los datos ya guardados. Al momento de correr el programa se nos va a crear y guardar en el current folder. A continuación vamos a proceder a probar el programa y comprobar que todo el proceso funciona. Y bueno, esto ha sido todo por el programa. En la parte del current folder podemos verificar que el archivo está guardado de manera correcta. Tuvimos 8 intentos y 4 errores.
Esto ha sido todo, muchas gracias. Cualquier duda e inquietud en la descripción del video se pueden contactar con nosotros. Gracias.